parte el conducto aquí del jugo pancreático, el cual está ligado por el juicio. Entonces, esta es la manera de cómo la bilis es producida por los hepatocitos y llega a la segunda porción del duodeno mediante la ampolla de Butler. Ahora, como vemos, tenemos aquí a la vesícula biliar. Esta vesícula biliar nos sirve como reservorio de la bilis. Esta vesícula biliar va a almacenar entre 50 a 60 ml de bilis en 24 horas. ¿Ya? Y la producción de bilis por parte de los hepatocitos es de 1000 ml en 24 horas y se caracteriza por tener un pH alcalino entre 7.5 a 8. Algunos libros le dan 7.8 intermedio. Esta bilis, cuando viene directamente del hígado, tiene una característica de tener un color amarillento claro, pero la bilis que se encuentra aquí a nivel de la vesícula tiene un color más dice un amarillento verdoso o verde oscuro. Esa es la característica, la diferencia de la bilis que se encuentra a nivel de la vesícula biliar. ¿Cómo está formada esta bilis? La bilis está formada tanto tiene una parte inorgánica como una parte orgánica. La parte inorgánica está formada por agua, sodio, cloro, potasio, calcio y ion bicarbonato. La parte orgánica va a estar formada por sales biliares, lecitina, colesterol y pigmento biliar. Entonces, esta es la manera de cómo está formado tanto la parte orgánica como inorgánica de la bilis. Ahora, si hablamos de las sales biliares, vamos aquí. Estas sales biliares van a estar formadas a partir del colesterol. Entonces, este colesterol, el cual ingresa mediante la dieta, ¿ya? Este colesterol va a ser metabolizado por los hepatocitos, ¿ya? Entonces, estos hepatocitos lo van a transformar al colesterol en ácido fólico y ácido que no desoxicólico. Luego estos dos ácidos se van a unir a la glicina y a la taurina y van a formar los ácidos biliares glucotauro-enoxicólicos. Y de estos ácidos van a salir las sales biliares. ¿Ya? Entonces, esta es la manera de cómo se van a formar las sales biliares. Todo a partir del colesterol. Ahora, ¿qué funciones tienen estas sales biliares? Estas sales biliares que forman la parte orgánica de la bilis, ¿ya? Por ejemplo, primero aquí dice emulsión de grasas y partículas pequeñas que pueden ser degradadas por enzimas pancreáticas. Entonces, estas sales biliares que salen con la bilis hasta el duodeno hacen que las grasas, ¿ya?, se separen en gotitas más pequeñas de grasas. ¿Por qué? Porque estas sales biliares hacen que disminuya la tensión superficial del agua. Por lo tanto, hace que las gotas grandes de grasa se dividan en gotas más pequeñas. Entonces, aparte, es gracias a estas sales biliares, ¿ya?, se forman micelas, ¿ya? Estas micelas se caracterizan porque en la parte central está la sal biliar y en la parte periférica están las gotas de grasa. Por lo tanto, esto favorece que estas grasas estén en contacto con las vellosidades del intestino y puedan ser absorbidas. Entonces, esta es la manera de cómo participan las sales biliares en la absorción de las grasas. Primero, ¿qué hacen? Las dividen en gotas más pequeñas, como disminuyendo la tensión superficial del agua. Luego forman micelas. Estas micelas, en la parte central está la sal biliar y en la parte periférica está
las grasas. Entonces, al hacer llegar las microvellosidades del intestino, se produce la reabsorción de estas grasas. ¿Qué más? Estas sales biliares favorecen la absorción de las vitaminas hidrosolubles, como son la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y K. Una de las más importantes de la reabsorción gracias a las sales biliares es la vitamina K, la cual tiene una función muy importante en el hígado. ¿Cuál es esta función? La coagulación. ¿Perdón? Vitamina K. La vitamina K, ¿cuál es la función del hígado? La coagulación. Es la beta-coagulación. Ah, pero lo que examen. Ah, ¿Cuál es la función de la vitamina K? Ya, ¿cómo? ¿Cómo? Bien, bien, saber. ¿No te acuerdas? ¿Cuáles son los factores vitamina K dependientes? Es el 7, 2, el 7, 2, 5, 7. Hay los factores K vitamina dependientes. Es por eso que cuando hay problemas de coagulación se da vitamina K. Igualmente los recién nacidos se colocan vitamina K. Entonces, esta vitamina K es muy importante porque forman los factores de vitamina K dependientes. ¿Cuáles son, Giancarlín? Proteína. ¿Ah? Hay una proteína que es como la 7, 4. La 7, después 4. la 4, 2, 7, 9 y 10. 2, 7, 9 y 10. 2, 7, 9 y 10. Esos son los vitaminas K dependientes. Entonces, gracias a la función de las sales biliares, se produce la absorción de la vitamina K para la formación de los factores de coagulación 2, 7, 9 y 10. Ahora, estas sales biliares, cuando sabemos que salen con la bilis, junto con la bilis, van a pasar conducto hepático derecho, izquierdo, conducto hepático común, colédoco, llega al cuello hepático y produce su función a nivel del duodeno. Entonces, cuando llegan al duodeno, estas sales biliares y la bilis se vuelven a reabsorber, pasan a la circulación, se reabsorben por la mucosa, pasan a la circulación sanguínea y nuevamente llegan al hígado. Entonces, se produce una recirculación de estas sales biliares y la bilis unas 18 veces. A esta circulación se llama circulación enterohepática, por la cual la bilis y las sales biliares van a recircular. Una vez que recirculan 18 veces, ya son eliminadas por las heces fecales. Ahora, no sé, ustedes tienen familiares que cuando comen, por ejemplo, chancho, comidas con mucha grasa, se sienten distendidos. Eso es por falta de secreción de sales biliares, porque son las que van a ayudar a resolver las grasas, ya saben cómo. Por ejemplo, las personas que no tienen vesícula biliar, no hay compresión de la vesícula biliar o a ver bilis para que se puedan resolver sales biliares para que se puedan resolver esas grasas. Entonces, ¿qué les recetan los médicos? Por ejemplo, bilisan, interesen. ¿Por qué? Porque estas favorecen la secreción de sales biliares y de esta manera se pueda producir la digestión de estas grasas. A esto yo lo llamo función colérica. ¿Ya? O sea, es la medicación que yo doy para favorecer la producción de sales biliares.
Colesterol. El colesterol es lo que da dinero a los cirujanos. Por ejemplo, el colesterol llega gracias a la dieta rica en grasas. ¿Ya? Entonces, este colesterol, lo vemos aquí, es fundamental para la formación de sales biliares. ¿Ya? Como vimos, entonces, el colesterol es metabolizado por los hepatocitos para la formación de sales biliares. Pero cuando existe una dieta grande de colesterol, sobre todo las personas que pueden comer chatarra, el colesterol no se reabsorbe. ¿Ya? Entonces, igualmente, como existe agua y electrolitos a nivel de la vesícula, las paredes de la vesícula no reabsorben agua ni electrolitos. ¿Ya? Entonces, ¿qué electrolitos tenemos aquí? Sodio, cloro, potasio, calcio sobre todo, y el colesterol. Entonces, estas paredes de la vesícula son impermeables, podríamos decir. Pero, cuando se produce una inflamación del endotelio de la vesícula, el agua comienza a escapar junto a los electrolitos. Entonces, aquí, los que no van a pasar es el colesterol. Entonces, es por eso que es la manera de cómo se va a ir formando la anemia. ¿Ya? Y ahora, si es aparte queda calcio aquí, entonces esto va a precipitar y va a predisponer a la formación de cálculos. Entonces, esta es la manera de cómo se van a formar los cálculos en la vesícula biliar. Entonces, como tenemos aquí tenemos las diferencias. Aquí tengo una litiasis vesicular, que es la formación de cálculos dentro de la vesícula biliar. Ahora, si este cálculo migra y va hasta el cístico, entonces aquí en el cístico va a obstruir y va a comenzar a producir dolor. A eso yo lo voy a conocer como una colecistitis aguda. Entonces, esta persona va a tener un dolor cólico abdominal muy importante a nivel del epigástrico o a nivel de fosa ilíaca derecha. Entonces, es porque un cálculo se ha grabado a nivel del conducto cístico y me está produciendo dolor. Igualmente, este cálculo puede migrar y puede obstruir el colédoco. Y esto es ya una coledoclitiasis y puede producir un síndrome coledociano. Igualmente, cuando hay microlitiasis, cálculos más pequeños, estos pueden migrar hacia el juicio. ¿Qué pasaría? ¿Por qué produce pancreatitis alérgica? Porque hace que las enzimas secreta el páncreas, las enzimas digestivas, las enzimas pancreáticas pancreáticas van a atacar, lo comienzan a disolver al páncreas, produce una inflamación y eso es una pancreatitis. Entonces, es por eso que para que las personas que tienen presencia de cálculos se les recomienda tomar mucha agua. ¿Para qué? Para que no se produzca, para que la bilis siempre esté diluida y no se produzca, una vez que se produce una lesión a nivel del endotelio, de inflamación y se reabsorba, o sea, haya menor cantidad de formación de cálculos. Pero eso yo lo veo difícil porque hay muchas personas que predisponen a la formación de cálculos a nivel de la vesícula biliar. Ahora, igual tengo los pigmentos biliares, ¿ya? Son los que le dan el color que está dado por la bilirrubina.
Esta bilirrubina que deriva sobre todo de dónde. ¿Cómo se produce la bilirrubina? De la destrucción de los glóbulos rojos y utilizan la hemoglobina para formar la bilirrubina. Vaciamiento de la vesícula biliar. Entonces, nosotros cuando nos servimos alimentos, a los 30 minutos después de la comida ya se está produciendo el vaciamiento de la vesícula biliar. Y esta tiene dos tipos de control. Tiene un control nervioso. Entonces, este control nervioso está dado por el nervio parasimpático, el cual va a producir la contracción de las paredes de la vesícula. Si hablo del parasimpático, ¿de qué nervio estoy hablando? De vago. Entonces, gracias a esta influencia del vago, se va a producir el vaciamiento de la vesícula. Otro, influencia hormonal. Esta está dada por la colecistoquinina. Sebastián, ¿dónde se produce la colecistoquinina? Repite ya 1000 veces. ¿Dónde se produce la colecistoquinina? Muy bien. Sí, ¿dónde produce la colecistoquinina? ¿Dónde? La mucosa del duodeno delgado. ¿Qué estímulo necesita para la producción de colecistoquinina? Las grasas. Las grasas estimulan la producción de la colecistoquinina, y esta colecistoquinina, la cual va a ser reabsorbida por la mucosa, va a pasar la circulación sanguínea y de ahí llega a la vesícula biliar y favorece igualmente la contracción de la vesícula para la secreción de la bilis y de las sales biliares para la digestión. Tubo intestinal. Aquí, para la producción de tubos intestinales, vamos a hablar primeramente de las glándulas de Brunner. ¿Dónde se encuentran las glándulas de Brunner, Sofía? ¿De dónde? ¿De cuándo? Del duodeno. ¿Ya? Entonces se encuentran en las mucosas del duodeno. ¿En qué porción del duodeno? No sé. ¿Qué se da? ¿Dónde se encuentran las glándulas de Brunner? ¿Pero en qué parte? ¿En qué porción del duodeno? ¿Primera, segunda y tercera porción? Se encuentra en la primera porción del duodeno, entre el esfínter pilórico y la ampolla de Bacter. Ahí se encuentra la glándula de Brunner. ¿Cuál es su función? Es producir moco. Este moco es muy importante porque es un moco que protege a la mucosa del duodeno del quimo ácido que está llegando del estómago. Entonces, esa es su principal función. Este moco se caracteriza por ser, sobre todo, alcalino, porque presenta bicarbonato de sodio. ¿Quién estimula la producción de las glándulas de Brunner? Él igualmente tiene un factor nervioso que está dado por el nervio vago que estimula la producción de las glándulas de Brunner para la producción de moco. Igualmente la secretina. La secretina igual me va a favorecer la producción de moco por parte de las glándulas de Brunner. ¿Y quién va a inhibir la secreción? El simpático. Entonces, ¿qué pasa con las personas que son simpatotónicas? ¿A qué van a predisponer? Si el moco que produce te protege de la acidez del quimo que llega al estómago, ¿qué va a producir? ¿Qué produce? Ya, acidez. ¿Qué va a producir esa acidez, Sofía? No, no te preocupes, pues imagino. Estás en el duodeno.
Pero Cólicos abdominales. puede provocar dolor, pero es un dolor corriente, como de hambre. Va a provocar úlceras duodenales. Entonces las personas que son simpático-tónicas van a tener menor producción de moco por parte de las glándulas de Brunner. Entonces el quimo ácido que llega del estómago va a lesionar, por lo tanto se va a producir las úlceras del duodeno. Las criptas de Liverpool. ¿Dónde se encuentran las criptas de Liverpool? ¿Dónde? Entre las vellosidades. Entre Do, entre las do, microvellosidades. entre las vellosidades, microvellosidades. ¿Dónde se encuentran las criptas de Liverpool? Escritas entre las criptas. O sea, ¿Dónde se encuentran? Sí, estas se caracterizan sobre todo por estar a lo largo de la superficie del intestino delgado. Estas criptas de Liverpool que se caracterizan por tener células caliciformes, las cuales van a producir moco. ¿Ya? Igualmente se caracterizan por tener células epiteliales, las cuales van a secretar primeramente cloro, luego sodio, y por lo tanto van a arrastrar agua, van a formar una solución acuosa con cloruro de sodio. Entonces, ¿por qué es importante saber de estas tripas del Liverpool que tienen células caliciformes que producen moco y las células epiteliales, las cuales secretan cloro, sodio y agua? Porque en la enfermedad del cólera, que es producido por Vibrio cólera, este Vibrio actuaba sobre la adenosiclasa, haciendo que se forme más a nivel cíclico. Entonces, esto hacía que de las células epiteliales o enterocitos en sí, secreten mayor cantidad de cloro, sodio y agua. Por lo tanto, había una hipersecreción, por lo tanto, había mayor escape de agua, por lo tanto, se producía diarrea. Ese es el mecanismo por el cual el cólera producía diarrea y se deshidrataban las personas. ¿Ya? Entonces, aquí está el mecanismo por el cual el cólera aumentaba la producción, la secreción de agua y producía diarrea. Enzimas digestivas del tubo intestinal. Entonces, igualmente, el intestino delgado va a producir enzimas, las cuales van a degradar proteínas, hidratos de carbono y grasas. Por ejemplo, tenemos a las peptidasas, las cuales van a atacar las proteínas. Entonces, sobre todo, atacan a las proteínas que han sido también degradadas por el jugo pancreático. Aquí tengo a la aminopolipeptidasas, las cuales van a degradar los polipéptidos en aminoácidos. También tengo a las disacarasas. Estas disacarasas que son las encargadas de atacar a los hidratos de carbono. Por ejemplo, tengo aquí la lactasa, que va a degradar la lactosa en glucosa y galactosa. Tengo la maltasa, que va a degradar la maltosa en dos moléculas de glucosa. Y también la sacarasa, la que va a degradar la sacarosa en una molécula de glucosa y fructosa. ¿Ya? Entonces, esta es la manera de cómo van a degradar, sobre todo a los disacáridos, que es la lactosa, la maltosa y la sacarosa. Y también tengo a las que atacan las grasas, como es la lipasa intestinal. Pero esto es una enzima N, no se la puede comparar con la lipasa pancreática. Estas solo van a ir a degradar grasas neutras y triglicéridos. Entonces,
ya, como he dicho, todas estas enzimas, las cuales van a degradar proteínas, hidratos de carbono y grasas. La regulación del tubo intestinal. Primeramente se va a dar por un factor mecánico. ¿Cuál va a ser este factor mecánico? Es cuando llega el alimento, en este caso el quimo, y distiende las paredes del intestino. ¿Ya? Esta distensión entonces favorece a la secreción de jugos intestinales. Luego tengo un factor nervioso. El factor nervioso es cuando interviene el nervio vago. El estímulo del nervio vago, la acetilcolina, igualmente favorece la producción de jugos intestinales. Igualmente existe un factor hormonal, el cual está dado por la colecistina y la secretina. Igual estas van a favorecer la secreción de los jugos intestinales. Jugo del intestino grueso. Entonces, como vemos, cuando hablo de intestino grueso, estoy hablando del colon, ascendente, transverso y descendente, asasigua, recto y ano. Aquí, como sabemos, no va a haber producción de enzimas digestivas. ¿Ya? Aquí, sobre todo, se produce reabsorción de agua. Por lo tanto, igualmente, aquí lo que se va a producir por parte de las células es moco. Este moco que es muy importante porque tiene dos funciones. Uno es formar una película protectora. Entonces este moco envuelve a las heces fecales para que estas heces fecales no lastimen la mucosa del intestino grueso. Es una de las principales funciones de este moco. Igualmente produce la cohesión de las partículas. ¿Para qué? O sea, esta cohesión favorece para la formación de las heces fecales. Una característica de este moco es que es alcalino. ¿Por qué? Porque presenta bicarbonato de sodio. Por lo tanto, este bicarbonato de sodio que tiene este moco contrarresta la acidez que es producida por las bacterias del intestino grueso. Esta es una de las funciones de este moco gracias al bicarbonato de sodio. Y también podemos decir que va a estar regulada la producción de este moco por el nervio pélvico. ¿De dónde nace el nervio pélvico? A nivel sápiens. S2 y S3. Entonces este va a poner nervio pélvico, el cual este nervio es parasimpático y es el encargado igualmente para que se produzca la secreción de este moco. Digestión. Esta digestión es una de las funciones del aparato digestivo. Entonces, gracias a la digestión se produce la degradación de los alimentos en hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Esta degradación la voy a llamar hidrólisis. Esta digestión, primeramente vamos a ver de los carbohidratos, sobre todo empieza en la boca. ¿Cuál es la encargada de degradar los carbohidratos en la boca? Como vimos, la alfa-amilasa o la tiamina salival. Entonces, esta va a ser encargada de degradar los almidones. Luego, estos carbohidratos van a ser degradados. Esta amilasa, esta tiamina salival o alfa-amilasa, entonces degrada los alimentos como ser los almidones y llega hasta el estómago. Cuando llega a un pH de 4, esta tiamina salival se inactiva. Luego en el estómago, la encargada de la degradación es la amilasa gástrica, la cual igual va a degradar a los almidones. Luego, en el intestino delgado, la encargada de la digestión de los hidratos de carbono es la amilasa pancreática. Esta amilasa pancreática igualmente que
degrada los almidones. Luego en el cubo intestinal ya estos almidones van a llegar en forma de disacáridos. Por lo tanto, en el cubo intestinal ya aquí vamos a tener a la maltasa, lactasa y sacarasa, las cuales se encargan de producir la digestión de los disacáridos. Por lo tanto, el producto final de toda esta digestión de los hidratos de carbono va a ser en glucosa en un 80% y fructosa y galactosa en un 20%, la cual va a ser reabsorbida por la mucosa intestinal. Las proteínas. Como vemos, las proteínas no van a ser digeridas a nivel de la boca. La digestión de las proteínas comienza a nivel del estómago gracias a la pepsina gástrica. Esta pepsina gástrica que va a desdoblar a las proteínas en proteosas y peptones. Luego estas van a pasar al intestino delgado y gracias a las enzimas pancreáticas que vemos aquí, tenemos la tripsina y quimotripsina. ¿Qué degrada? La tripsina y quimotripsina. ¿En qué degrada? A las proteínas. En aminoácidos. La elastasa. ¿Qué degrada la elastasa? Ya hemos visto esto. Blanca, la elastasa, ¿qué degrada? ¿No se acuerdan? Valentina. No. A las fibras del tejido conjuntivo y tejido elástico. Es por eso que gracias a la elastasa, las fibras musculares están unidas por las fibras conjuntivas y elásticas y se separan gracias a la elastasa. Luego tenemos a las nucleasas, igual que degradan al ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. Igualmente tenemos a la aminopolipeptidasis y a las carboxipeptidasis, igual que producen la degradación en aminoácidos. Por último, las grasas en el estómago van a degradar a la tributirina. ¿Qué es la tributirina? La mantequilla. Gracias a la tributirasa, entonces degradan estas grasas, como es la mantequilla. Por lo tanto, esta ya no llega a los intestinos porque va a ser degradada a este nivel. Y a nivel del intestino delgado, tenemos la lipasa pancreática más las sales biliares, que son muy importantes para la degradación de las grasas. Igualmente, como dijimos, estas sales biliares, cuya producción depende del colesterol, ¿ya?, favorecen la absorción de las vitaminas A, D, E y K. Y por último, igual tenemos la lipasa intestinal. Esta lipasa intestinal que solo va a degradar ácidos grasos débiles y monogliceroles. Bueno, todo esto sería lo que es digestión. Mañana avanzamos en la última parte y ya terminamos todo lo que es investigación. Estaría todo. Y bueno, eso más dentro del programa está que no lo da la universidad, no sé por qué, está equilibrio ácido-base, sobre todo del pH. ¿Por qué es importante eso? Porque ustedes tienen que saber cuándo un paciente está en acidosis y cuándo está en alcalosis. ¿Ya? ¿Para qué? Sobre todo para poder ver una gasometría arterial. ¿Ya? Entonces, esta parte igual la vamos a ver. ¿Ya? Igualmente va a entrar en el examen final. Solo en el examen final. ¿Ya? Bueno, gracias.